¿Qué hay, hermanos? Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes en este cuarto domingo de julio. En este día, pues, tuve que mandarles este tema que me pidieron que les compartiera. Pues grabado porque el día de domingo, o sea, hoy, o sea, para ustedes, voy a estar trabajando. Entonces, pero quise dejarlo grabado para que puedan tener el tema. Y bueno, pues el tema es la salida a la luz del libro de Mormón. Y bueno, pues me pasaron el discurso del elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles, para apoyar el tema. Y por eso busqué información relacionada de cómo fue que se inició este libro. eh, y yo creo que, bueno, si hoy estuviéramos conociendo la iglesia, pues recibiríamos un libro de Mormón, ¿no? Como este que está aquí en sus pantallas. Y bueno, pues lo primero que veríamos sería el título, ¿no? El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Realmente tendríamos algunas preguntas después de leer esto. Y si después de leer esto nos vamos a la portada, donde dice que, que, este, que este libro es un relato escrito por la mano de Mormón sobre planchas tomadas de las planchas de Nefi. Pues yo tal vez como investigador o como un miembro nuevo de la iglesia, realmente me llamaría mucho la atención el tener ese libro por primera vez en mis manos y ver esos datos, ¿no? Esos nombres, porque diría, bueno, ¿quién es Mormón? Y bueno, pues vamos a empezar desde ahí, ¿no? ¿Quién, quién es Mormón o quién fue Mormón? Mormón fue un profeta nefita, fue, fue un general militar, fue un historiador. Él vivió aproximadamente entre los años 311 a 385 después de Cristo. Amarón le instruyó que se preparara para hacerse cargo de los anales y de llevar los registros. Mormón, después de escribir la historia que, que presenció durante su propia vida, compendió o juntó las planchas mayores de Nefi en las planchas de Mormón. Posteriormente le entregó este registro sagrado a su hijo Moroni, quien terminó de recopilar las planchas de Mormón y agregó los capítulos 8 y 9 al libro de Mormón. Y él a su vez compendió e incluyó en el libro de Éter, y agregó su propio libro. Después de esto selló las planchas y las escondió en el Cerro de Cumorah, ubicado en la zona occidental del estado de Nueva York, en Estados Unidos.
Pero, ¿cómo, cómo se divide? ¿Cómo se divide este libro? Este libro se divide en, en las planchas menores y en las planchas mayores. En las planchas menores, que comprenden de primera de Nefi, segunda de Nefi, Jacob, Enos, Aarón, Ovni, y después de ahí pues viene una explicación de palabras de Mormón que fueron incluidas. Ujú. Y en las planchas mayores están, está Mosía, está Alma, está Elaman, está tercera de Nefi, cuarta de Nefi, está Mormón del 1 al 7. Y hay algo muy importante en estas planchas mayores. Está faltando un libro. Está faltando el libro de Leí, porque Martin Harris extravió o perdió 116 páginas de este libro. Entonces, pues este libro está perdido. Pero, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este libro? Eh, en esencia, José Smith produjo en esos 65 días de trabajar en la traducción. No solo hay más de 1000 años de historia en el libro de Mormón, en donde se mencionan por nombre, se mencionan unas 200 personas y casi 100 lugares distintos. Me llama la atención que muchos de estos relatos ocurrieron en parte de nuestro país, aquí en México, precisamente, en Centroamérica y en Sudamérica. Eh, decía que eh, en la narración, esta narración se presenta como la obra de 3 editores o historiadores principales. En este caso fue Nefi, fue Mormón y Moroni, perdón. Estos personajes, a su vez, afirman haber basado sus relatos en decenas de registros preexistentes. El registro contiene un relato de 2 grandes civilizaciones. Eh, una llegó procedente de Jerusalén en el 600 antes de Cristo y tiempo después se dividió en 2 naciones conocidas como los nefitas y los lamanitas. La otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de jareditas. Después de miles de años, todos fueron destruidos, eh, con excepción de los lamanitas, los cuales se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas, que ya realmente pues, hay muy pocos, ¿no? Pero en sí, el acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el Libro de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas poco después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben de hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera.
Realmente, o sea, de todo lo que, el compendio de los relatos que se mencionan en el libro de Mormón, pues esto es lo importante, ¿sí? Que, que Jesucristo, después de que resucita, viene a estas tierras a, a dar este mensaje, ¿sí? Este mensaje de paz y de salvar la vida eterna. El de Ulises Suárez, en su discurso, menciona que si quitamos el libro de Mormón y las revelaciones, dice, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna. Y realmente dice aquí que es la piedra angular de nuestra religión. Dice, mis queridos hermanos y hermanas, luego de la primera visión, la milagrosa salida a la luz del libro de Mormón es el segundo hito fundamental de la restauración en desarrollo del Evangelio de Jesucristo en esta dispensación. El libro de Mormón testifica del amor de Dios por sus hijos, del divino y desinteresado sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo y de su supremo ministerio entre los nefitas. Poco después de su resurrección, además, testifica que el remanente de la casa de Israel ha de llegar a ser uno mediante su obra en los últimos días y que ellos no son desechados para siempre. Cuando estudiamos la salida a la luz de este libro sagrado de escritura en estos últimos días, nos damos cuenta de que el proceso entero fue milagroso. Desde que el profeta José Smith recibió de un ángel santo las planchas de oro hasta su traducción por el don y el poder de Dios, su preservación y su publicación por la mano del Señor. La salida a la luz del libro de Mormón comenzó mucho antes de que José Smith recibiera las planchas de oro a manos del ángel Moroni. Los profetas de la antigüedad profetizaron acerca de la salida a la luz de este libro sagrado en nuestros días. Isaías habló de un libro. Habló de un libro sellado, que cuando apareciera, las personas estarían contendiendo en cuanto a la palabra de Dios. Esta circunstancia sería el contexto en el cual Dios haría su obra maravillosa y un prodigio, para hacer perecer la sabiduría de los sabios y desvanecer la prudencia de sus prudentes. En tanto que los humildes crecerían en alegría en Jehová y los pobres entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Ezequiel dijo que el palo de Judá, o sea, la Biblia, y el de Efraín, que es el libro de Mormón, serían unidos para ser uno solo. Tanto Ezequiel en el Antiguo Testamento como leí en el libro de Mormón señalan que ellos crecerán juntamente para confundir la falsa doctrina, establecer la paz y llevarnos al conocimiento de los convenios. La noche del 21 de septiembre de 1823, 3 años y medio después de la primera visión, el ángel Moroni, quien fuera el último profeta de los nefitas de la antigua América, visitó 3 veces a José en respuesta a sus sinceras oraciones. En sus visitas, que duraron toda la noche,
Moroni le dijo a José que Dios tenía una obra maravillosa para él que debía cumplir: traducir y publicar al mundo las inspiradas palabras de antiguos profetas del continente americano. Al día siguiente, José fue a un lugar no muy alejado de su casa, donde varios siglos antes Moroni había enterrado las planchas hacia el final de su vida. Allí, José volvió a ver a Moroni, quien lo instruyó sobre cómo prepararse para recibir las planchas en un futuro. Durante 4 años, el 22 de septiembre de cada año, José recibió instrucciones adicionales de Moroni respecto a los conocimientos sobre cómo debía gobernarse el reino del Señor en los últimos días. Como parte de su preparación, ángeles de Dios visitaron a José, desplegando así la majestuosidad y gloria de los acontecimientos que tendrían lugar en esta dispensación. Su matrimonio con Emma Hale en 1827 fue parte de esa preparación. Ella desempeñó una función importante al ayudar al profeta a lo largo de su vida y su ministerio. De hecho, en septiembre de 1827, Emma acompañó a José hasta el cerro donde las planchas estaban escondidas, y ahí lo esperó, mientras el ángel Moroni entregaba los registros en las manos de José. José recibió la promesa de que las planchas serían preservadas y él ponía todo su empeño en protegerlas hasta que fueran devueltas a las manos de Moroni. Queridos compañeros en el Evangelio, muchos de los descubrimientos de hoy se producen durante una excavación o incluso por accidente, durante una construcción o algo así. En cambio, un ángel guió a José Smith hasta las planchas en una sola circunstancia en sí misma, y fue un milagro. El proceso de la traducción del Libro de Mormón fue también un milagro. Este antiguo registro sagrado no fue traducido del modo tradicional que los eruditos aprenden un idioma de un texto antiguo y lo estudian y lo traducen. No. Con la ayuda de instrumentos físicos que el Señor proporcionó a José Smith, fue que se hizo esta traducción. José Smith declaró que por el poder de Dios, él tradujo de jeroglíficos el Libro de Mormón, cuyo conocimiento se había perdido para el mundo. Un acontecimiento maravilloso en el cual estuvo solo, un joven sin instrucción. ¿Se dan cuenta? O sea, un joven que en ese tiempo, estamos hablando de años en que realmente la educación era muy, muy básica. No había como que para que alguien tuviera tanto conocimiento en idiomas, en traducción, ¿sí? Pero José Smith declaró que por el poder de Dios él tradujo los jeroglíficos, cuyo conocimiento se había perdido para el mundo. Dice aquí que para combatir con una nueva revelación la sabiduría mundana y la ignorancia colectiva de 18 siglos. La ayuda del Señor en la traducción de las planchas o revelación, por así decirlo, también se vuelve evidente al considerarlo el milagro por el corto tiempo que le tomó a José Smith traducirlas. Y bueno, pues mientras traducía el libro de Mormón, José Smith se enteró de que el Señor iba a elegir a unos testigos para ver las planchas. Esto es parte de lo que el Señor había establecido cuando dijo que por boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Oliverio Cowdery
David Whitmer y Martin Harris, quienes eran algunos de los primeros compañeros que tuvo José al establecer la maravillosa obra de Dios en esta dispensación. Fueron llamados como los primeros testigos para dar un testimonio especial del libro de Mormón en el mundo. Ellos dieron testimonio de que un ángel procedente de la presencia del Señor les mostró el registro antiguo y que vieron los grabados sobre las planchas. También testificaron que oyeron la voz de Dios desde el cielo, declarando que el registro antiguo fue traducido por el don y el poder de Dios. Se les mandó testificar de ello a todo el mundo. ¿Sí? El Señor llamó milagrosamente a otros 8 testigos para que vieran con sus propios ojos las planchas de oro y fueran testigos especiales al mundo y de la veracidad y la divinidad del libro de Mormón. Ellos testificaron que vieron y examinaron cuidadosamente las planchas y sus caracteres grabados. En cada uno de nuestros libros de Mormón, en el inicio donde habla de los testigos, se mencionan sus nombres y están sus firmas, por si quieren eh, corroborarlo. Después vino la siguiente tarea, que no fue nada fácil: el publicar el libro de Mormón. Y digo que no fue nada fácil porque dice aquí que realmente no tenían los recursos para hacerlo. El utilizar una imprenta en esos tiempos, el hacer un libro, vaya, que si era una situación, pues era algo muy difícil, no era tan fácil como ahora. Y entonces, pues, Martin Harris, fielmente viendo que cómo estaba la situación para poder obtener los recursos para poder hacer esta publicación, pues él vendió 61 hectáreas de su granja para poder pagar los costos de la publicación. Dice aquí que en una revelación dada a José Smith, el Señor mandó a Martin Harris a no codiciar su propiedad y pagar el costo de la impresión del libro que contiene la verdad y la palabra de Dios. En marzo de 1830 se publicaron los primeros 5,000 ejemplares del libro de Mormón. El día de hoy se han impreso más de 180 millones de ejemplares en más de 100 idiomas diferentes en el mundo. Realmente el tener un libro de Mormón hoy en día, pues es una bendición. Y bueno, pues realmente sé que ahora es más sencillo solo tomar el libro de Mormón y empezarlo a leer y no pasar por tantas aflicciones para poder tenerlo, poderlo leer, poder estudiar, poder saber esos relatos y todas esas situaciones que se dieron en esos tiempos. Y bueno, pues el estar estudiando este tema, el estarlo reflexionando, me hace pensar que el libro de Mormón salió justo en el momento que debía de salir y que realmente ahí en el inicio, cuando empezamos a leer el libro de Mormón, dice ahí que después de leerlo,
hagamos una oración y preguntemos al Padre si realmente lo que estamos leyendo es verdad. Y personalmente he sentido he sentido en mi corazón que cada uno de esos relatos, que el libro de Mormón es real y que realmente José Smith, con la ayuda del Padre, con con la ayuda del Padre Celestial, pues fue que le fue revelado cada uno de cada una de las cosas que ahí estaba escrito y que realmente fue para sacarlo en este tiempo y para nosotros. Yo testifico que el libro de Mormón es verdadero y lo testifico porque lo siento, sé realmente que cuando he leído en esas páginas, en esos relatos, he encontrado respuesta a muchas preguntas. Y sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos dificultades muy diferentes. Tenemos preguntas muy diferentes, dudas. Y sé que las podemos encontrar ahí. Realmente sé que la Biblia y el libro de Mormón son la palabra de Dios. Y realmente sé que cada una de las lecciones que ahí se muestran son para nosotros, para este tiempo. Y todo esto, hermanos, pues lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y junto con esto, bueno, pues me gustaría invitarlos a que tomen el libro de Mormón y empiecen a leerlo si no lo han empezado a leer, y si lo han leído, vuélvanlo a leer, que hay muchas cosas ahí interesantes, muy interesantes realmente. Y bueno, pues dejo esta grabación y espero pues que pronto podamos estar nuevamente juntos, que podamos vernos y aunque sea ahorita pues, en forma virtual, me da gusto poderme comunicar con cada uno de ustedes en el Quórum de Elders. Y les mando un saludo a todos. Hasta luego.